Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Extrañamos un poco el domingo pasado que no estábamos en este lugar, pero el Señor nos dio un tiempo muy precioso para reunirnos allí en el Alfa. Yo no les voy a contar muchas cosas que podría contarles porque seguramente al final lo hará otro hermano. Pero una cosa muy linda era ver al más pequeñito del grupo corriendo por el pastito, Samuel. Era un deleite ver ese niño con la cara de felicidad que corría y cómo andaba. Lo vi, creo que 3 veces, habrá corrido un montón de veces, ¿no? Pero casi precisaba un babero porque era algo muy precioso. Disfrutamos mucho la comunión con los hermanos. Con Pablo nos tocó estar con el hermano Gustavo Gómez, que no lo conocíamos tanto, y la verdad que fue muy bueno el tiempo de tener acercamiento unos con otros y pasar de esa manera tan preciosa que el Señor nos concedió. El Señor nos habló fuerte por su palabra y damos gracias al Señor por todo eso. Además, por la gracia de Dios, no tuvimos ningún accidente, ninguna cosa negativa, así que bendecimos al Señor por eso. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 5. San Lucas, capítulo 1, versículo 5 dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 24 ahora. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta aquí nomás, hermanos, la lectura
de la palabra. Realmente es un relato muy precioso que hace Lucas acá, que continúa, que dice mucho más cosas de lo que nosotros hemos leído en esta mañana. Pero quisiera que podamos pensar un poco en esta enseñanza que nos da la palabra de Dios. Como hicimos el domingo 30 de enero, hoy volvemos al mismo capítulo, este capítulo 1 del Evangelio de Lucas, con la idea de seguir disfrutando del hermoso contenido que tiene este capítulo. Realmente parece mentira, ¿no? Pero cuando uno toma un libro como Lucas, un creyente de 60 y pico de años de convertido, y que uno encuentre estas cosas tan nuevas, tan frescas, tan preciosas, parece mentira, pero la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es inagotable, insondable, y en la medida que nosotros nos acercamos a ella, el Espíritu Santo aplica las enseñanzas y nos bendice de una manera especial. En los 3 versículos que ya habíamos considerado, versículos 5, versículos 6 y 7, vimos 3 cosas. En primer lugar, los tiempos de Dios, porque comienza el versículo 5 diciendo, en los días del rey Herodes. Y vimos como en las Escrituras, y Lucas lo hace en este caso también, como en las Escrituras se relacionan los acontecimientos históricos, seculares, que no tienen que ver muchas veces con el pueblo de Dios, sino aún con reyes paganos, para dar una fecha, un detalle de la exactitud de lo que se está diciendo. Y se relaciona eso con una historia espiritual, como es lo que Lucas está haciendo acá. Lo que él nos va a contar nos dice primero que fue en ese tiempo. Y nosotros pensábamos el otro domingo que en realidad Dios, como todopoderoso, como soberano, es el dueño y señor de todos los tiempos. Todos los tiempos están bajo el control de Dios. No hay ninguna cosa que escape de ese control que el Señor tiene. Fue en los 2000 años del Antiguo Testamento y ha sido en los 2000 años de la historia de la Iglesia y será así siempre. Los acontecimientos mundiales cambian, pero Dios es el mismo y Dios tiene planes trazados que se van a cumplir y se van a llevar a cabo al pie de la letra, tal como Él lo pensó, tal como Él diseñó. Nos llama la atención algunos informes que estamos escuchando de esta guerra tan absurda de Rusia contra Ucrania. Gracias. Pero parece mentira, ¿no? Pero Dios está obrando. Dios está haciendo cosas que a los mismos rusos les cuesta creerlas. Pero está obrando, defendiendo a un pueblo que en un sentido es inocente y que es atacado por otro pueblo mucho más poderoso. Y periodistas no cristianos estaban dando noticias que no se explicaban por qué muchos misiles rusos caían a tierra y no explotaban. Y por qué se quedaban sin combustible en tierra ucraniana y tenían que terminar pidiendo ayuda a los propios ucranianos. Y bueno, hay muchas cosas que Dios puede hacer. Y nosotros lo que oramos es que termine esa guerra y que no sigan habiendo muertes inocentes y que el Señor sea glorificado en todo esto. Y la iglesia del Señor en Ucrania sea afirmada y bendecida de una manera especial. Dios tiene el control de todos los tiempos, hermanos. De los tiempos de la historia, de los tiempos de este mundo, de los acontecimientos. Y la palabra de Dios nos describe de los tiempos finales las características tan feas que iba a tener. Y es lo que estamos viviendo nosotros ahora. La corrupción del ser humano,
y lo que Pablo le dice en 2 Timoteo, capítulo 3, allí a Timoteo y en otros pasajes, la inmoralidad, todas las cosas que están pasando están señalando un punto de la historia que es el tiempo final. Y nosotros, hermanos, tal vez seremos de los privilegiados de no pasar por la experiencia de la muerte, sino que el Señor venga y nos lleve con todos los redimidos de todos los tiempos a su bendita presencia. No nos olvidemos de esto, porque esto también tiene su influencia en nuestras vidas. El control está en las manos de Dios. Es lo que vemos en la vida de Zacarías y Elizabeth también. Unas personas fieles, temerosas de Dios, que vivían una vida santa y sin embargo tuvieron que pasar por experiencias que no entendían, porque Dios estaba controlando lo de ellos. ¿Para castigarlos? No, para bendecirlos de una manera especial, como vamos a ver en esta mañana. La segunda cosa que estuvimos considerando el domingo 30 de enero fue que vimos también ese ejemplo tan precioso de devoción y fidelidad al Señor de Zacarías y Elizabeth. El versículo 6 lo dice de una manera sencilla y muy clara. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Puedo poner mi vida ante este versículo? Estoy pensando en mi caso y tu caso. ¿Tú puedes poner tu vida en algo así? Yo no lo puedo hacer, hermanos. Me falta mucho para ser irreprensible delante del Señor. Porque uno siempre tiene fallas, siempre comete errores y pecados, porque tenemos que llamar las cosas por su nombre. Por más que después nos podemos arrepentir y volver al Señor y arreglar las cosas con el Señor. Pero acá tenemos un ejemplo de devoción, de fidelidad en este matrimonio. Ellos vivían y servían a Dios con sencillez, con obediencia, con santidad y con integridad. De esa manera manejaban sus vidas. Vivían en una montaña, en un sentido lejos del lugar de trabajo de Zacarías, pero en ese lugar vivían una vida que agradaba al Señor. Y el paso de los años, porque el tiempo no se detiene para nadie, el paso de los años no logró apagar el amor de ellos y su devoción al Señor. Se mantenían firmes, fieles en lo que creían para Dios. Ni las largas caminatas de Zacarías, desde la montaña donde vivían hasta el templo en Jerusalén, lograban desanimarlo en el servicio fiel al que Dios lo había llamado. No había quejas en estas personas, que ya no eran chiquilines, pero a pesar de su edad avanzada seguían demostrando su fidelidad, su perseverancia, su compromiso con el Señor. Eso eran características de Zacarías y Elizabeth en todo lo que ellos hacían para el Señor y lo que hacían para el pueblo de Dios. Seguían ejerciendo el sacerdocio delante de Dios. Esto es un ejemplo para nosotros, especialmente para, como en mi caso, los que ya somos veteranos, que muchas veces pensamos que la edad avanzada, 78 años, en mi caso, nos habilita para tirar la toalla. Y no es así en la vida cristiana, no es así. Seguramente Zacarías y Elizabeth eran más jóvenes todavía, porque los sacerdotes tenían un tiempo para su servicio, pero en la palabra de Dios vemos que la edad no es algo que inhabilita al creyente para servir al Señor. Al contrario, tenemos ejemplos muy preciosos en este mismo Evangelio y en Mateo, cuando el niño Jesús es traído al templo, allí aparece Simeón, un hombre muy anciano,
que estaba sirviendo y esperando ver al Mesías como Dios le había prometido. Y cuando llega aquel día bendito, toma al niño en sus brazos y bendice al Señor y le da gracias al Señor porque había visto su salvación. Qué precioso es todo esto. Hermanos veteranos, no nos achiquemos. Permitámosle al Señor que siga obrando en nuestras vidas, seamos dóciles a Él y el Señor se va a encargar de lo demás. Nadie es descalificado por Dios a causa de su edad. Puede ser muy joven, muy hábil y caer en pecado, y eso deshabilita. Pero no es por un tema de la edad, sino por lo que hacemos. Así que animamos a los hermanos a seguir adelante y servir al Señor con amor y con fidelidad. El Señor va a producir los resultados a su tiempo, a su tiempo. Nosotros, dice Pablo, sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. Y el Señor va a hacer eso, sin duda alguna. También la tercera cosa que vimos de este matrimonio, que además de lo anterior, vivían un dolor silencioso en el corazón. Había algo que los hacía sufrir. Dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y además, en el momento que Lucas está narrando, ambos eran ya de edad avanzada. Eso era un dolor. Pero ellos no anduvieron gritando en la montaña que Dios no le daba hijos. No anduvieron diciendo que estaban sufriendo por causa de eso. Eso se lo decían al Señor en oración. Zacarías oraba. Sin duda que muchas veces habría pedido un hijo a Dios, pero no había tenido una respuesta. Y esa situación creaba un dolor en lo profundo de su ser, en sus corazones, porque en la sociedad en que vivían era una afrenta esa situación y por lo tanto era un dolor para ellos. Pero gracias a Dios nunca salió una queja de su corazón. ¿Cuánto se gozarían después de todo lo que pasó de haber vivido de esa manera? Es que la vida que agrada a Dios, la vida sometida a Dios, la vida entregada a Dios, a cualquier edad siempre va a producir frutos apacibles de justicia, de honra y de gloria para el Señor. Hoy vamos a seguir adelante y mirando rápidamente algunas cosas de estos versículos. En los versículos 8 a 10 que leímos, Zacarías está en el templo cumpliendo con sus deberes sacerdotales. Era un día especial para él, un tiempo especial para él, ya que le tocaba entrar en el lugar santo para quemar incienso. Había funciones de los sacerdotes específicas y desde los tiempos del rey David lo habían ordenado en el sacerdocio que hicieran las cosas por turnos, cada uno en su tiempo. Una forma muy ordenada. Y en estos turnos los sacerdotes se presentaban allí en el templo y cumplían la tarea que les tocaba según lo que estaba planificado. Se piensa que cada sacerdote podía entrar en el lugar santo 4 veces en el año. Eso son cálculos, no es algo muy seguro. He leído de alguno que dice que entraban solo una vez en su vida, pero me parece muy exagerado eso, y más en un caso como Zacarías, con una larga trayectoria, ¿no? Pero lo cierto es que ese día le tocaba este servicio de quemar incienso en el lugar santo. El templo tenía 3 lugares. El atrio exterior, donde había un altar y un lavacro. Y después tenía el lugar santo, que era donde los sacerdotes ejercían su servicio. Y un tercer lugar, el lugar santísimo,
que estaba cerrado por cortinas y que en ese lugar estaba el arca de Dios y a ese lugar accedía solamente el sumo sacerdote una vez al año, presentando las oraciones del pueblo de Dios y al pueblo de Dios delante de la presencia del Señor. Pero en el lugar santo los sacerdotes tenían que cumplir ciertas tareas. Y en este caso le tocó esta tarea de quemar el incienso allí en ese sitio. Y lo que él estaba haciendo adentro en ese momento, si nosotros nos podemos trasladar hasta el templo y aquel lugar donde el templo estaba ubicado, tenía que ver con lo que estaba sucediendo afuera, porque afuera estaba el pueblo rodeando el templo y estaban allí para orar al Señor, seguramente de rodillas, como sabían hacer los palestinos. Allí delante del Señor estaban para orar. Toda la multitud del pueblo, dice el versículo, estaba afuera orando a la hora del incienso. Así que ese tiempo, esa hora del incienso, era un momento especial. Ese incienso que el sacerdote quemaba en un recipiente especial que lo movía y que hacía que el humo subiera con bastante fuerza, no solo llegaba a la presencia de Dios, que Dios estaba allí mismo también en el lugar santo, pero podíamos decir que llegaba a los mismos cielos, sino que ese perfume se expandía afuera del templo también. Y la gente de afuera podía, por lo menos los que estaban más cerca, sentir ese aroma delicioso del incienso en sus propias narices. Y sin duda que esto era toda una motivación para el pueblo de Dios a estar orando allí al Señor. Qué hermosa reunión de oración, hermanos. ¿Se imaginan? Una hora Zacarías adentro del templo con el incensario, produciendo ese perfume, levantando ese humo que salía y que era algo realmente muy agradable a Dios. Y junto con eso, en forma simultánea, el pueblo de Dios orando al Señor allí afuera. Qué hermosa reunión de oración. Hoy en día existe una queja en todas las iglesias en relación a la reunión de oración, pero no era así en este tiempo que estábamos leyendo. Esta reunión de oración era algo muy bendito, muy glorioso, muy fructífero para todo aquel que venía allí al templo a orar, se arrodillaba afuera del templo y estaban ese tiempo allí orando al Señor. Nosotros los miércoles hacemos grupitos de a dos, pero estos eran grupitos de a uno. Todo el mundo estaba allí de rodillas orando al Señor y realmente es muy precioso. En Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, relaciona el incienso con la oración. Allí dice, cuando hubo tomado el libro, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No lo vamos a leer, pero también en Apocalipsis capítulo 8, por si alguno lo quiere mirar después, versículos 3 y 4, en otras circunstancias también en el cielo, porque esto es en el cielo, en otras circunstancias estaban allí también ofreciendo el incienso y lo relaciona con las oraciones del pueblo de Dios, con las oraciones de los santos. Hermanos, nuestras oraciones en realidad son como un perfume para Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta, hermanos, que Dios valora nuestra oración como un perfume que sube a su presencia. Creo que no nos damos cuenta por la manera que actuamos, pero que el Señor nos ayude a mirar estos ejemplos sencillos y preciosos para motivarnos
y estar unidos con el pueblo del Señor en la oración. Nuestras oraciones son como un perfume para Dios. Por eso en Hebreos 4:16 nos anima diciendo: acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué precioso, hermanos. Ante nosotros como iglesia se establece un trono. ¿Qué trono es? El trono de la gracia. El trono de la gracia de Dios. Dios se pone a disposición de todos nosotros en su trono para escucharnos y para bendecirnos. Mucho más de lo que nosotros entendemos o podemos valorar. Allí está el trono de la gracia, esperando nuestras oraciones, donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué son tan pobres nuestras reuniones de oración? ¿Qué les parece? No lo digan, pero piénsenlo. Yo pienso que una razón es que no le damos el valor que Dios le da. Para Dios tiene un valor y para nosotros otro. Por eso cualquier otra cosa ocupa el lugar que debería ocupar la reunión de oración, la reunión del pueblo de Dios. Porque muchas veces pudiendo asistir, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo valoramos. Si fuera importante para mí, yo tendría que estar. Sin embargo, si no estoy, es porque no lo valoramos. Sabemos que hay hermanos que no pueden hacerlo por su salud, otros hermanos que no lo pueden hacer por su trabajo y por otras razones de fuerza mayor, que hay razones que nos impiden estar, que el Señor las conoce, pero muchas veces son excusas. Y eso es lo que tendríamos que tratar de quitar de entre nosotros y animarnos, fortalecernos en el Señor y mirar ejemplos preciosos como este para decir que esto también es algo que nosotros podemos vivir porque Dios no ha cambiado. Hemos estado cantando todo el tiempo que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios no cambia. Y es así, hermanos. Y por eso lo que debemos hacer es mirarnos a nosotros con el deseo de buscar al Señor, de honrar al Señor y de vivir para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a imitar al pueblo de Dios en este relato que Lucas nos hace tan hermoso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. En Efesios capítulo 6, allí donde nos habla de la armadura de Dios, dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es algo que Dios nos pide, que Dios nos manda, que oremos en todo tiempo, sin duda, en nuestra casa, en la calle, caminando, manejando. No cerramos los ojos, pero ahora podemos orar tantas veces al ir manejando. Tenemos que decir: Señor, gracias, me libraste de ese loco que me venía a chocar, y me libraste. Y a veces dar gracias porque a pesar de lo que pasamos, el Señor nos guarda con vida. Son muchas las razones por las que debemos orar en todo tiempo. Pero qué lindo que como iglesia, que nos animemos y podamos imitar este ejemplo tan precioso, el sacerdote, el Señor Jesús, ofreciendo el incienso, y el pueblo, la iglesia del Señor, acá en Ituzaingó y en cada lugar donde hay creyentes, orando al Señor y haciendo que todo suba a la presencia de Dios como un perfume de gratitud, de alabanza y de adoración. Y en este capítulo 1 nos muestra que cuando eso estaba sucediendo, cuando Zacarías estaba quemando el incienso, recibe una visita inesperada. De repente él estaba solo allí y de repente ve que hay otra persona. Era un ángel. No nos dice la Escritura cómo estaba ese ángel. Para mí estaba como cualquier otra persona, ¿no?
pero era un ángel de Dios. Dice, se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Allí mismo, donde Zacarías estaba ejerciendo su ministerio, allí, prácticamente al lado de él. Zacarías estaba frente al altar y ahí, a la derecha del altar, estaba el ángel. Era el ángel Gabriel, nos dice más adelante. Pero allí estaba con un propósito. Y dice que Zacarías, al verlo, se turbó y lo sobrecogió temor. Se pegó una sorpresa tremenda y un susto grande. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría lo mismo, ¿no? Que ante tal sorpresa, algo que nunca esperábamos, el ángel se aparezca, realmente debe tener un efecto muy fuerte. ¿Qué nos pasaría ahora si en este momento acá se parara un ángel del Señor? Por favor, creo que yo saldría disparando para el fondo. Pero Zacarías también se sorprendió. Pero al ser fieles en la tarea que Dios nos ha confiado, estamos en las condiciones de poder ver el bendito obrar de Dios como lo estaba viendo Zacarías en este momento. A pesar del susto que tenía, a pesar de que estaba turbado, era Dios el que estaba obrando. No era poca cosa lo que estaba viendo, era algo muy especial. Y bueno, él se turbó, era una experiencia muy fuerte para él. Nunca había escuchado que eso hubiera pasado en el ministerio sacerdotal. Si bien los ángeles aparecieron, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en otras ocasiones a distintas personas, generalmente la aparición de los seres celestiales, angelicales, en todos los casos causaron una impresión muy fuerte. No vamos a entrar a mirar eso, pero se puede ver estudiando los casos en las Escrituras. Pero en este caso el ángel mismo percibe eso y lo anima a Zacarías diciéndole, no temas, no temas, no tengas miedo, porque venía con una misión muy, muy especial. Tenía una revelación muy maravillosa para Zacarías. Eso se describe desde el versículo 13 hasta el 17. Y seguramente estas palabras calmaron el corazón de Zacarías. No temas, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¡Qué impresionante! Tanto tiempo había orado cuando eran jóvenes, cuando estaban en edad de tener hijos al Señor y no habían venido los hijos. Y ahora que ya habían pasado los años, ya eran de edad avanzada, ya no estaban en edad de tener hijos, Dios le está diciendo que van a tener un hijo. ¿Cuántas cosas en estas palabras que el ángel le dijo a Zacarías? No nos vamos a detener mucho porque esto era como para agarrar una sola cosa de estas y masticarla bastante y sacarle mucho jugo, que tiene una riqueza impresionante. No temas, no estés turbado, no estés con miedo, Zacarías. El Señor tiene algo muy bueno para ti. Esa fue la expresión no temas. Dios la usa muchas veces en las Escrituras porque en distintas ocasiones también el temor se apoderaba de los hijos de Dios y Dios tiene que decir no temas en distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Josué, cuando muere Moisés y Dios encara a Josué y le dice que él tiene que hacerse cargo del pueblo y conducir el pueblo adelante, guiar el pueblo, gobernar al pueblo de Dios. Y Dios mismo lo alienta porque sabía lo que Josué sentía. Y ahí en el capítulo 1, versículo 9 de Josué, entre otras cosas, le dice, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas, el Señor está contigo. Y así era con Zacarías. No temas, porque tu oración ha sido oída. Seguramente muchas veces Zacarías oró a Dios pidiendo un hijo, pero siempre se había quedado con la impresión de que no había sido oído, que esa oración no llegaba a la misma presencia de Dios. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Al no recibir inmediatamente lo que pedimos, nos da la impresión que Dios no nos escuchó. Pero no es así, hermanos. Nos olvidamos que Dios es fiel y que siempre escucha a los suyos. Hermano, hermana, Dios es fiel y siempre te escucha. Siempre te conoce, siempre está cerca tuyo. Qué bueno que tomemos conciencia de esto. A veces Dios nos dice sí a la oración que le planteamos, pero otras veces nos dice no a lo que le estamos pidiendo. Creo que en esto todos tenemos experiencias. Y otras veces dice, espera, hay que esperar, todavía no es el tiempo. Y a Zacarías le tocó esta parte, le tocó el espera. Espera, el año que viene tal vez. No, espera. El otro año, no, Zacarías, sigue esperando. Y tenía que esperar. Seguramente a lo último él perdió toda esperanza. Y ya a esta altura ya no estaba orando pidiendo hijos. Pero qué interesante, el obrar de Dios es así. Cuando el hombre no puede, Dios puede. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y el Señor obra de una manera preciosa en este matrimonio santo, este matrimonio que habían vivido de una manera tan ejemplar. El Señor los honra con su bendito obrar en la vida de ellos. Algo con lo que ni soñaban. Ellos pedían un hijo, deseaban un hijo, pero Dios les iba a dar un hijo, pero un hijo muy especial. En el decir del Señor Jesús, casi único entre toda la humanidad. Porque además de darle los detalles de decirle, le pondrás por nombre Juan, Juan significa favor o gracia de Dios. Y ese era el nombre que él debía llevar. Era la gracia de Dios manifestándose sobre este matrimonio. Y era la gracia de Dios manifestándose sobre el pueblo de Israel, sobre la obra de Dios. Porque este niño que iba a nacer iba a tener un ministerio muy especial para la gloria de Dios. Tendrás gozo, le dice el ángel. Tendrás alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. El nacimiento de Juan el Bautista, como se conoce en los evangelios, fue causa de gozo en toda aquella zona de montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Qué tiempo feliz esperaba a Zacarías y Elizabeth. Cuántas cosas preciosas tenía Dios para ellos, mucho más de lo que ellos podían imaginar. Hermanos, nuestro Dios es así, es un Dios sorprendente y tiene la capacidad de obrar en la vida de sus hijos de esta manera y darnos mucho más de lo que nosotros estábamos soñando o pensando. Qué precioso es Dios. Y no iba a ser solo alegría para ellos, como dijimos, sino que iba a ser alegría para mucha gente la llegada de estos niños. Ya tenemos que terminar, hermanos, pero los versículos 15 al 17 que los vamos a mencionar y nada más, son como una profecía dada por Gabriel que en realidad se transforma cuando nosotros miramos esto que dice acá con lo que siguen los evangelios. Esta profecía parece una
una breve biografía de la vida de esta persona, Juan el Bautista. Dios le da acá a Zacarías algunos detalles muy importantes. Será grande, le dice, será grande delante de Dios. Grande delante de Dios. A veces tenemos la sensación de que nosotros somos un piojo delante de Dios. Pero ¿cómo Dios nos considera? ¿Cómo Dios consideraba a Juan? Lo consideraba algo muy importante. Y para Dios, este niño que venía iba a ser un ser muy grande. En este mismo Evangelio, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 7 el Señor Jesús habla bastante, dice cosas muy lindas de Juan el Bautista, pero en relación a esto que el ángel había dicho, que será grande delante de Dios, el Señor Jesús dijo, no hay, Lucas 7, 28, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Un hombre con Dios. Es que, hermanos, como muchas veces se ha dicho, y es bueno repetirlo, un hombre, una mujer con Dios siempre son mayoría. No lo olvidemos. Si tú estás con el Señor y el Señor está contigo, son mayoría. Y eso era lo que estaba diciendo el ángel que iba a pasar con ese niño que iba a nacer. Será lleno, le dice el ángel, del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cómo? ¿Antes de nacer? Sí. Antes de estar en este mundo, en el vientre de la mamá, el Espíritu Santo iba a estar llenando a esta criatura pequeñita. No hay otro caso así que diga esto en las Escrituras, es el único. Llenándole de una manera especial. Y eso quedó en evidencia en el momento que María resuelve ir a la montaña a visitar a su prima Elizabeth. Y cuando María llega y saluda, Elizabeth le dice después a María, al oír tu salutación, el niño saltó de alegría en mi vientre. El niño, que era 6 meses mayor que el niño Jesús después, llegó María embarazada de aquel que sería el Salvador, de aquel que sería el Mesías enviado, aquel a quien Juan iba a tratar de abrirle el camino, de preparar el camino del Señor. Y qué increíble. Un bebé de tal vez 6, 7 meses, 7 meses u 8 tal vez, porque si María ya estaba embarazada, no sabemos exacto cuánto, pero no importa. Que salte de alegría dentro del vientre de su mamá era algo muy novedoso, algo insólito. Pero es que cuando Dios obra, suceden cosas insólitas, hermanos. Suceden cosas que no esperábamos, porque el obrar de Dios es así. Y este relato tan sencillo y tan precioso nos anima a nosotros, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo. No estamos aislados en una montaña allá afuera de Jerusalén. Tenemos que vivir en el medio de la ciudad. Vivimos rodeados de personas que, como cantábamos, necesitan a Cristo y que nosotros debemos llevarle el bendito mensaje del Evangelio. Hagámoslo, hermanos, porque detrás de esa pequeña acción nuestra está todo el poder de Dios respaldándonos. El Espíritu Santo está con nosotros para obrar en esa palabra que podamos dar a veces con torpeza y con debilidad. Pero el Señor va a honrar esa palabra. La bendita palabra del Señor no va a volver a Él vacía y la palabra va a obrar en la salvación de almas preciosas. Tenemos que cortar aquí, el tiempo es tirano, ya son casi las 12, pero vuelvan a leer esto en sus casas, hermanos, sigan leyendo todo el capítulo 1 y van a ver cuántas cosas preciosas se van a encontrar. Y que estas cosas que hemos visto así de una manera demasiado rápida, nos motiven, nos animen a todos nosotros.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Como hicieron Zacarías y Elizabeth, aferrémonos al Señor y vamos a ver su bendito obrar en nuestras vidas. Que así sea.